Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de marzo de 2018. Pocos anuncios económicos para la jornada de hoy. En Perú se dio a conocer el indicador de actividad económica del mes de enero. Si bien es cierto, superó las expectativas de los analistas, ubicándose en el 2,8%, la cifra continúa mostrando un crecimiento económico muy por debajo de lo que es el nivel potencial en este país. Continuamos con incertidumbre de carácter político, lo manifestábamos durante la semana pasada con el nuevo proceso que se le abrirá al presidente Pedro Pablo Kuczynski por parte de la oposición por temas de, mm, digamos, de incumplimiento moral desde el punto de vista de las calidades que debe tener el presidente, y en esto en una clara asociación a esos contratos que en algún momento tenía su firma de asesoría con la constructora Odebrecht. Por otro lado, en Europa continúa la publicación o confirmación de indicadores de inflación de lo que había sido el mes de febrero. El caso de Francia, inflación del 1,2%. Estos niveles de inflación son bajos y son importantes para mirar cómo podría ir cambiando la política monetaria del Banco Central Europeo. Más adelante hablaremos de eso. En Estados Unidos se iban a publicar las cifras de manufactura de Nueva York, un indicador mostrando un repunte más fuerte para el mes de marzo de lo que el mercado había anticipado, 22,5 unidades. Recuerden que ayer tuvimos una noticia un poco débil en lo que fue ventas minoristas y como veremos más adelante, esto ha tenido implicaciones en los pronósticos de crecimiento para el primer trimestre de este año por parte de la Reserva de Atlanta. Precios de productos importados crecieron un poco más, 0,4% frente a una expectativa del 0,2%, y el mercado laboral continúa dando señales de fortaleza, solicitudes de subsidios al desempleo en 226,000 en la semana terminada el 10 de marzo, siguen en mínimos de los últimos casi 50 años. Con relación a Japón, se espera también las cifras de producción industrial y el día de ayer unos indicadores positivos que hablaremos más adelante sobre el tema colombiano en ventas minoristas y producción industrial. Con relación a Europa, luego casi de un siglo completo que Unilever tenía su domicilio oficial en el Reino Unido, está trasladando la misma para que quede en Holanda. Algunos pueden estar considerando, especulando que responde básicamente a lo que es los preparativos pre-Brexit. Sin embargo, hay otros que consideran que esto puede tener una explicación un poco menos, digamos, fuerte desde el punto de vista de futuro político y la relación básicamente a una mayor liquidez de la acción de Unilever en el mercado holandés que en el mercado británico. Por otro lado, continúan creciendo las tensiones entre el Reino Unido y Rusia por esos ataques que han venido recibiendo varios ex espías rusos que están viviendo en Londres. El día de ayer veamos cómo el gobierno británico expulsaba a cerca de 23 delegados rusos. Ayer en horas de la noche o hoy en la madrugada se conoció una retaliación similar por parte de las autoridades rusas. Mientras tanto, en la ONU, la embajadora estadounidense manifestó que se necesitan acciones por parte del Consejo de Seguridad de esta organización y que creía que había evidencia suficiente de que sí había habido un crimen en este tema. Recuerden que lo que ocurrió durante el fin de semana involucraba no solamente a este ex espía de casi 60 años, sino a la hija de él de un poco más de 30 años. Con relación a los Estados Unidos, como manifestábamos, la Reserva de Atlanta, en vista de sus indicadores débiles de ventas minoristas en los Estados Unidos, revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de primer trimestre de 2018, pasándolo del 2,5 al 1,9%. Continuando con todo esto de la reducción en las restricciones del sistema financiero, el día de ayer el Senado de los Estados Unidos, con más de 60 votos, aprobaba unas primeras medidas entre las que se destacaba lo que era la definición para considerar una entidad financiera como sistemáticamente importante. Recuerden que de manera coloquial se conocen como las entidades too big to fail. Acá se estaba haciendo un poco más laxo en esta definición, incrementando el nivel de los activos necesarios para entrar dentro de esta denominación. Esas entidades que cumplen esa denominación tienen unas restricciones adicionales para evitar que el colapso de las mismas pueda producirse. La nueva definición ahora parte de la idea de que estas entidades tienen que gestionar o tener en activo cerca de 250 billones de dólares. La anterior definición partía de la base de solamente 50 billones, es decir, la quinta parte de el nuevo ajuste. Por otro lado, entidades financieras, principalmente bancos que tengan gestiones por debajo de los 10 billones de dólares, no tendrán restricciones para poder hacer transacciones con sus recursos propios en el mercado de capitales. Y dando paso pues ya a lo que es el reemplazo de Gary Cohn del equipo de asesores de la Casa Blanca, el presidente Trump designó al economista
y presentador de televisión Larry Kudlow. Aquí este economista se ha caracterizado por su defensa de lo que es la economía de la oferta, es decir, incentivar la producción como tal. De acuerdo al presidente Trump, Kudlow comparte con él muchas de las visiones sobre la gestión de los aranceles. Sin embargo, un economista que en teoría está a favor de lo que es la política de producción o la economía de la producción, obviamente no estaría a favor del tema de los aranceles y como evidencia de lo que ha venido ocurriendo con esto, hace ya más de un mes y medio la administración Trump había impuesto un arancel, a veces se hablaba de entre un 50, 100 o 150% a los paneles solares fabricados en China. Pues bien, los pronósticos de incremento de granjas solares en los Estados Unidos para el periodo 2018 al 2022 se redujeron en un 13%, lo cual es contradictorio con relación a lo que manifiesta y defiende este economista, un nuevo economista asesor de la Casa Blanca de la economía de la oferta. Con relación también a los Estados Unidos y mostrando un poco esos mensajes contradictorios que son usuales en el mercado de comercio, el secretario Wilbur Ross, estadounidense, defendió en el Senado los aranceles a los biocombustibles que protegen a los productores locales. Es decir, aquí obviamente todos los países tienen algo que están protegiendo y algo que están buscando que les otorguen en el exterior y en este momento pues Estados Unidos protegen a sus productores de biocombustibles en detrimento de otros productores mundiales, como ha sido el caso del año pasado de los productores argentinos. Con relación a Perú, la Fiscalía reabrió un proceso por posibles delitos de corrupción en la firma de un contrato de gas del principal campo que tiene este país, conocido como Camisea. Este contrato se firmó más o menos entre el 2004 y 2006, cuando Pedro Pablo Kuczynski hacía parte del equipo ministerial de Alejandro Toledo. Por eso, el presidente de Perú está involucrado también en este proceso de investigación. Y con relación a Venezuela, un día después de que Moody's redujo la calificación soberana a C, tomó la misma decisión con PDVSA. Hay algunos analistas que vienen asumiendo que si se llegara a cumplir el pronóstico de contracción para este año, lanzado por parte del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía venezolana, en los últimos 5 años la economía venezolana se habría contraído un 50%. Ayer la OPEP informaba que la producción petrolera desde febrero de Venezuela había descendido 183.000 barriles más, ubicándose en un mínimo histórico de 1.5 millones de barriles. Con relación a los mercados accionarios, continuamos con una dinámica un poco difícil. El día de ayer, por esas declaraciones que compartíamos con ustedes de nuevos aranceles que buscan recaudar cerca de 60 billones de dólares por parte de la administración de los Estados Unidos en contra de productos chinos, pues esto generó un descenso en la mayoría de mercados. En términos de la jornada del día de hoy, abrimos los mercados con estabilidad en futuros en Estados Unidos, algunos descensos en lo que es América Latina, valorizaciones parciales en Europa, es decir, un mercado con una dinámica un poco mixta. Desde el lado corporativo, el proceso de reestructuración de Toys R Us en los Estados Unidos no logró su objetivo de reflotar la compañía. Los acreedores conceptuaron básicamente que con la liquidación recuperaba más inversión que con estas alternativas para mantener la compañía a flote. Debido a esto, las cerca de 800 tiendas que tiene Toys R Us en los Estados Unidos serán cerradas próximamente, afectando a cerca de 33.000 empleados. La compañía está buscando la venta de sus operaciones en otros países. Y finalmente, Broadcom, con la prohibición que lanzó el presidente Trump a la operación que quería hacer de adquisición de Qualcomm, decidió finalmente desistir, aunque mantendrá el proceso de trasladar nuevamente su domicilio de Singapur hacia los Estados Unidos, aunque esto le coste cerca de 500 millones de dólares anuales por más impuestos. Respecto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver cómo se mantienen relativamente estables. Vemos una apertura con una ligera variación al alza del 0.2% para los futuros del Standard Poor's y vemos que aunque se mantiene la señal de posible agotamiento, estos pues se mantienen por el momento sobre este nivel de congestión sobre los 2.750 puntos. Pasando ya con el mercado de divisas, el dólar
revierte un poco la dirección que venía trayendo durante las últimas 3 jornadas consecutivas. Varios inversionistas tomaron utilidades de lo que fueron las posiciones en corto que tenían abiertas, a pesar de que la tendencia a la baja para varios analistas pues persistirá durante la primera mitad del año. Los temores de una guerra comercial y cualquier comentario que viene haciendo el presidente Trump impactan y puede darle aún más volatilidad a la moneda de referencia global. El euro retrocedió fuertemente y vemos también una caída del 0.23% después de algunos comentarios hechos por funcionarios del Banco Central Europeo sobre la inflación objetivo para la zona, y vemos que se mantiene entonces con retrocesos como lo ha venido haciendo durante las últimas jornadas. En las monedas de mercados emergentes, el RAN sudafricano en conjunto con el Real de Brasil lideran las pérdidas y retrocesos del 0.71% y 0.63%. También se destaca la caída del peso mexicano previo a lo que serían el pronunciamiento del primer ministro de Canadá sobre el Telecán y su intención de acelerar un poco el proceso antes de que se den las elecciones en México. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, seguimos recibiendo un poco de información contradictoria. Por un lado, la OPEP, como manifestábamos, había confirmado esa reducción adicional de producción por parte de Venezuela. En cierta medida, lo que conceptúan algunos analistas es que este colapso de producción venezolana podría generar un déficit de suministro en el mercado petrolero en el corto plazo. Pero al mismo tiempo, la OPEP en su reporte mensual incrementaba su pronóstico de producción por parte de países por fuera de la organización, demostrando en cierta medida que la estrategia que tenía el anterior ministro de Petróleo saudí era la correcta y no la que están implementando ahora con esos recortes de producción. Con esto, en el nuevo informe de la OPEP, el incremento de producción de países por fuera de la OPEP fue pasado a 1.66 millones de barriles frente a una medición que se tenía en el mes de noviembre de la mitad. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo, como había manifestado en su momento ese ministro de petróleo saudí que lleva más de 25 años en su cargo, lo que produciría este tema o esta estrategia de recortes de producción era simplemente un efecto expulsión de la participación saudí de los mercados internacionales. Al mismo tiempo, por otro lado, hay incertidumbre sobre lo que es la demanda de petróleo a futuro, sobre todo con respecto a este posible escalamiento de las tensiones de índole comercial. Y para cerrar, el ministro iraní manifestaba que la OPEP mantendrá su nivel o sus acuerdos de recorte de producción por lo menos hasta cierre de este año, aunque reconoció que esto no era una camisa de fuerza para que otros países por fuera de la organización se mantenga dentro de este acuerdo de recortes, en una clara alusión a lo que podría determinar el gobierno ruso con respecto a lo que sería más conveniente para ellos en términos de producción. En el mercado intradiario, el petróleo intentó recuperar algo del terreno perdido luego de que se conociera la cifra oficial de inventarios, que mostró un aumento de 5.02 millones de barriles para los inventarios de petróleo, y la sorpresa estuvo en la caída que se dio en los inventarios de gasolina, una caída de 6.3 millones de barriles frente a lo esperado, que era de tan solo 1.2 millones de barriles. Se mantiene, como vemos, sobre el nivel de entrada, sobre los $61 el barril, dentro de una tendencia negativa que fue anunciada el pasado 6 de marzo. Por el momento, cierta estabilidad, vemos que está consolidando este nivel por el momento, y les recuerdo, la resistencia se ubica sobre los $62. Con relación a los mercados de renta fija, continuamos viendo un aplanamiento de la curva de rendimientos de los Estados Unidos. Una manera para verlo es a través del spread entre los títulos a 2 años y los títulos a 10 años en los Estados Unidos, los cuales están llegando a su mínimo histórico de diferencia de cerca de 50 puntos básicos. Ustedes observan que desde mediados de febrero ese nivel de spread 2-10 años alcanzó un máximo de 78 puntos y actualmente están alcanzando los 54. Esto, como manifestamos el día de ayer, responde primero a la confirmación de que se viene el incremento de tasas de interés para el 21 de marzo, pero al mismo tiempo el mercado no ha sido suficientemente agresivo en su cambio de expectativas de largo plazo de incrementos de la Fed. Por otro lado, como manifestaba
Natalia, el día de ayer el presidente del Banco Central Europeo y su economista en jefe defendían la idea de mantener la política monetaria inalterada debido a que la inflación todavía no ha dado signos concretos de incrementarse. Como manifestábamos al comienzo del comité, veíamos la inflación de Francia en solamente el 1.2% cuando ya el objetivo es cercano al 2%. Sin embargo, el día de ayer el representante francés en el Banco Central Europeo también manifestaba que hay que prepararse para esa eventualidad de dar el inicio de la normalización de la política monetaria. Damos fin aquí al reporte internacional, comenzando con el informe Colombia. El día de ayer una muy buena noticia en lo que tiene que ver con lo que era la producción industrial y las ventas del comercio minoristas en nuestro país. Con relación a eso, la industria creció del 1%, muy parecido a lo que el mercado ya había estimado inicialmente, pero la sorpresa provino del tema comercial con un crecimiento del más del 6%, sorprendiéndonos a nosotros que creíamos que si bien es cierto iba a crecer un poco, no era en estos niveles como tal. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda manifestaba que se han venido recibiendo noticias contradictorias. La única noticia, digamos, sobresaliente en el tema colombiano fue esta sorpresa del día de ayer de las ventas del comercio, 6.2% de crecimiento en enero de 2018 frente al 2017, porque el resto de noticias o son negativas o son, digamos, muy moderadas como tal. Y debido a esto, el ministro dijo que hay espacio adicional para recortes de tasas de interés, algo que él no manifestó abiertamente en la reunión de enero. Nosotros considerábamos que eso de la convocatoria del fin de ciclo bajista de tasas de interés era un error en ese momento y creemos y seguimos en cierta medida confirmando eso con los datos que hemos venido conociendo. Con respecto al tema constructor, seguimos recibiendo evidencia negativa. Ahora se habla de concesionaria Ruta del Sol 3, no es la 2, sino la 3, que va desde San Roque hasta la Y de Ciénaga. Y en esto están en audiencias para ver si la ANI puede decretar o no la caducidad del contrato por incumplimientos del constructor o del consorcio constructor que se llama Yuma. Al mismo tiempo, el presidente del Banco de Bancolombia, como tal, el señor Juan Carlos Mora advertía que todos estos problemas de las concesiones viales está haciendo que la entidad sea más cautelosa en el momento de conceder financiamiento a obras de infraestructura. Actualmente la entidad tiene cerca de 2 billones de pesos comprometidos para este tipo de proyectos. En otras noticias también corporativas, Ecopetrol activó el plan de contingencia frente a un derrame de petróleo que se dio el día de ayer en el corregimiento de La Fortuna en Barranca Bermeja, Santander. No se sabe la razón del derrame, pero pues por lo pronto la compañía ya lanzó y tomó las medidas necesarias y sigue con la investigación para saber el motivo de este nuevo derrame de crudo en esta planta. Les recuerdo que para la semana tenemos programado lo que es el rebalanceo el día de mañana a cierre de mercado de los índices FTSE y el H Colcel. Frente al rebalanceo de los índices FTSE, pues ya habíamos conocido unas semanas atrás que los cambios más relevantes y que afectaban particularmente el mercado colombiano es la eliminación de las dos referencias de la acción de Cementos Argos ordinaria y preferencial, que serán eliminadas de todos los índices de referencia FTSE, con lo cual se dan unos flujos de venta relevantes para estas dos referencias durante las últimas jornadas. En cuanto al rebalanceo del H. Colcel, de acuerdo a estimaciones que fueron publicadas en la revista Dinero y por parte de corredores de vivienda, las principales modificaciones se darán en Ecopetrol y en Bancolombia. Los flujos de compra más importantes se darán en preferencial Bancolombia, la cual pues incrementará su participación pasando de 11,57% a 14,5%. Y en Grupo Argos también tendremos un flujo de compra importante donde la participación pasará de 11,85 a 13,5%. Los flujos de compra para Bancolombia están estimados en 21.000 millones de pesos y para Grupo Argos de 12.000 millones de pesos. El flujo de venta más relevante se dará en Ecopetrol con una salida de 21.000 millones de pesos y también tendremos flujos de salida importantes para ISA y Éxito por 7.000 millones de pesos cada una. Como resultado también de la reciente emisión de acciones de Encelsia, esta aumentará su participación con un flujo de 2.000 millones de pesos. El rebalanceo, les recuerdo, está programado para el día de mañana a cierre de mercado con entrada en vigencia el día lunes 19 de marzo. En el calendario de renta variable, les recuerdo, bueno,
Mañana tendremos estos dos rebalanceos y el día de hoy se esperan los resultados a cierre de mercado de Grupo Aval referentes al cuarto trimestre del 2010. En referencia al índice Colcap, lo que vemos es que se mantiene esa tendencia negativa que fue anunciada desde mediados de febrero. Ya está por debajo de la tercera banda del indicador, sobre los 1.462 puntos, y vemos que se ha generado lo que es este canal bajista durante las últimas semanas, frente a lo cual cualquier cambio de tendencia solamente será confirmado si ataca con éxito el techo del canal, que se ubica sobre los 1.500 puntos. Pasando con el análisis de la acción de Cemex, de manera especial queremos mostrarles esta acción, dado que pues ya se han generado varios eventos fundamentales que están impactando a la misma. Tenemos cuatro elementos y noticias que se están llevando a cabo por parte de la compañía. La primera de ellas, como lo mencionábamos el día de ayer, la investigación y el nuevo requerimiento por parte de la SEC a Cemex en cuanto a la investigación que ha lanzado durante los últimos meses. La segunda, la investigación que se lleva a cabo aquí en Cemex Colombia por parte de la Superintendencia de Comercio por el cartel de cemento y la multa que fue impuesta también a 3 cementeras. Y la tercera, el retraso que tiene en la operación de la planta en Maceo. Y por último, pues la caída generalizada que veíamos en los ingresos y las utilidades para el cierre del 2017, con lo cual son cuatro eventos, cuatro noticias fundamentales que vienen impactando fuertemente la dinámica de este emisor. Vemos una tendencia negativa que se ha profundizado durante los últimos meses. El día de ayer veíamos que alcanzaba un mínimo sobre los 9.000 pesos, sin embargo cerró levemente por encima, pero este nivel de los 9.000 pesos debe ser monitoreado en el corto plazo como el soporte técnico más importante y relevante para esta acción. Probablemente las caídas continúen, pero pues este sería el nivel a considerar. Y finalmente lo relacionado con la acción de Canacol, vemos como esta caída también un 0.8% de la jornada anterior, una nueva señal de tendencia a la baja por parte de nuestro indicador técnico. Sin embargo, pues como ya lo hemos venido mencionando, se encuentra dentro de un canal lateral durante los últimos meses, con lo cual este ataque solamente puede ser confirmado y la tendencia puede ser solamente confirmada si se da la consolidación por debajo del soporte o el piso del canal que se ubica sobre los 9.500 pesos. Pasando con lo relacionado con el peso colombiano, veíamos una jornada también a la baja para el peso, vemos una apertura sobre ese nivel clave de los 2.850 pesos. Y cerca a la segunda banda del indicador, los niveles de referencia se ubican sobre, bueno, 2.850 y 2.868 para el mercado intradiario. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, vemos que estos cerraron sobre el 6,20 y también tienen una apertura ligeramente a la baja en términos de tasa. La señal que veíamos y analizábamos el día de ayer pues no se ha confirmado, dado que no se ha dado con éxito ese ataque a la tercera banda en el 6,20 ni consolidación por debajo del mismo, con lo cual tener muy de cerca este nivel el día de hoy y los niveles por encima que sería el 6,23 y el 6,27. El día de ayer se dio la subasta de TES en pesos de 8, 10 y 15 años por 700.000 millones de pesos con una tasa de corte de 6,24, 6,68 y 7,009% respectivamente. Para esto se recibieron demandas de 3.02 veces el monto ofrecido y a la fecha ya se han colocado 5.4 billones de pesos, un 20% de la meta establecida por el gobierno para estos títulos de referencia en pesos, de un total que asciende a 27 billones de pesos. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.